en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 25 de agosto y el día viene, este lunes viene con esa ola de incendios que remite, pero no remite la utilización política de esos incendios. Lunes que viene con las bolsas en máximos. El IBEX 35 sube en el año más de un 32% y con resaca tras los discursos de Powell y Lagarde en Jackson Hole. Lagarde habló este fin de semana. La presidenta del Banco Central Europeo centró su discurso en la resistencia del empleo frente a la inflación desbordante y en las pronunciadas subidas de tasas de interés en los últimos años. Lagarde recordó que el empleo se expandió en un 4,1% desde finales de 2021 a mediados de 2025, casi tanto como la economía. Lagarde aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo a su homólogo de la Reserva Federal. Así lo cuenta Christine Lagarde en una entrevista a la Fox. I think the independence of any central bank is critically important. Creo que la independencia de cualquier banco central es crucial. Creo que debemos rendir cuentas. Tenemos que informar y responder a todas las preguntas del Congreso de Estados Unidos o del Parlamento Europeo. Pero es de vital importancia que el Banco Central sea independiente. En mi experiencia lo he visto de cerca. ¿Qué sucede cuando un banco central deja de ser independiente o cuando su independencia se ve amenazada? Se vuelve disfuncional, empieza a hacer cosas que no debemos hacer y el siguiente paso es disrupción, es inestabilidad o incluso algo peor. Lagarde ha destacado también la contribución de la inmigración a la fortaleza del mercado laboral de la eurozona y ha puesto como ejemplo a Alemania y a España. Ha explicado que los trabajadores extranjeros han aportado la mitad del crecimiento del empleo en los últimos años, recordando que el PIB alemán sería un 6% menor desde 2019 sin la contribución de los trabajadores extranjeros. El sábado fue Lagarde y el viernes le tocó el turno a Jerome Powell. En un entorno donde la inflación sigue fuerte y el mercado laboral muestra signos de fragilidad, el presidente de la FED trazó una línea fina entre la cautela y la posibilidad de actuar. Dejó la puerta abierta a un recorte de tipos en septiembre. La estabilidad de la tasa del desempleo y otros indicadores del mercado laboral nos permiten proceder con cautela al considerar cambios en nuestra postura. Un mensaje moderado. Powell enunció los riesgos, inflación que tiende al alza y unos datos de empleo que sugieren un posible deterioro. El crecimiento del PIB se ha desacelerado notablemente en el primer semestre de este año, alcanzando un ritmo del 1,2%, aproximadamente la mitad del 2,5% previsto para 2024. La disminución del crecimiento se debe en gran medida a una desaceleración del gasto de los consumidores, al igual que en el mercado laboral. Parte de la desaceleración del PIB probablemente refleje un menor crecimiento de la oferta o de la producción potencial. En cuanto a la inflación, el aumento de aranceles ha comenzado a impulsar al alza los precios de algunas categorías de bienes. Las apuestas de los inversores en un recorte del próximo 17 de septiembre se han disparado al 90%, pero Powell tiene que hilar fino. Un recorte anticipado podría reavivar la inflación, pero si llega tarde se arriesga a un deterioro del empleo y también de la confianza. Subrayó Powell que actuará solo si los datos lo aconsejan, enfatizando un compromiso con los datos y también con la independencia del Banco Central. Los futuros, ¿cómo reaccionan? Permanecen estables, aunque con ciertos recortes en plena resaca tras Jackson Hole y muy pendientes de una semana que va a venir cargada de referencias macro y, por supuesto, a la espera de los resultados de Nvidia. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, va a ser una semana cargada de referencias y además mientras se va digiriendo esos mensajes de Jackson Hole, hoy por cierto festivo en el Reino Unido, y vemos cómo las bolsas dudan. Los futuros de Wall Street apuntan ligeramente a la baja, también los futuros del DAX retroceden el 0,32%, aunque vemos mayoría de órdenes compradoras en Asia.
Asia, y todo, como decimos, después de que con esos mensajes de política monetaria, ese mensaje dovish de Jerome Powell, los inversores se concentran ahora en la batería de cargos macroeconómicos que van a llegar, datos de PIB el jueves y de PCE, ese deflactor del consumo y dato favorito de Powell de esta semana, que llegará para irnos de fin de semana. Y con permiso de Nvidia, las referencias macro se van a completar con los datos de IPC que se publiquen en España, Alemania y Francia, que llegarán el viernes. Hoy en casa, inflación mayorista, y en Europa, ojo, porque el IFO publica el índice de confianza empresarial en Alemania de agosto. Clave su lectura tras el decepcionante dato de PIB del viernes. Ignacio Cantos, de ATL Capital. Sabemos que la economía alemana ha pasado un periodo difícil, que los aranceles de Trump no le benefician, pero hemos visto, insisto, la cifra ayer de PMI manufacturero de Alemania por encima de lo esperado y acercándose a los 50, yo creo que es un rayo de esperanza para que esta cifra, que hay que pensar, el PMI es un dato adelantado y sin embargo el PIB es un dato retrasado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, que esto pueda llevarnos a un PIB ya en positivo para el tercer trimestre del año 25, ¿no?, en Alemania. Y entre otras referencias clave, también tendremos confianza del consumidor en Alemania y la eurozona el jueves. En Estados Unidos, ventas de viviendas nuevas, pedidos de bienes duraderos o confianza del consumidor, junto con esas solicitudes semanales de hipotecas o de subsidios de desempleo. En Asia-Pacífico, el protagonismo va a recaer en producción industrial y la tasa de desempleo en Japón para el cierre de semana. Y ojo, en medio de este escenario, ¿qué pasa en el mercado de Forex? El dólar, vemos cómo intenta recuperarse desde el mínimo de 4 semanas frente al euro, después de ese tono de Powell que le hacía caer más de un 2%, un dólar que ha subido a 1,1699 dólares por euro al comienzo de la jornada asiática. Esta hora supera de nuevo los 1,17. Clave también lo que está pasando en el mercado de las commodities, un petróleo, un crudo Brent que vemos como hasta ahora avanza pero poco, 67,79 dólares el Brent, el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, en los 63,79 dólares, mientras mantienen las ganancias en medio de la incertidumbre geopolítica y la esperanza de recorte de tipos, mientras se relaja la expectativa de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa también, para terminar, con esas criptomonedas que se han convertido en claros protagonistas en las últimas horas? Vemos como Bitcoin retrocede un 0,48%, 112.592, Ether 4.710, ha tocado un nuevo récord durante este fin de semana tras alcanzar el máximo histórico el viernes por primera vez desde 2021. En el plano empresarial, Nvidia será protagonista de esta semana con la presentación de resultados trimestrales justo el miércoles. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Cuentas que van a ser claves para el mercado porque el gigante de los semiconductores es un termómetro, es un indicador de lo que está ocurriendo en el sector de la inteligencia artificial. Los resultados de Nvidia se van a conocer pasado mañana tras una semana de dudas para las compañías del sector tecnológico que bajaban de media un 1,5%. Se espera que Nvidia registre un aumento del 48% en su beneficio por acción, con ingresos de casi 46.000 millones de dólares para su segundo trimestre fiscal. Recordemos que Nvidia sube un 30% en bolsa en lo que va de año. Otra tecnológica, Intel, va a ser noticia este lunes porque, según anunciaba este fin de semana Donald Trump, la compañía ha aceptado ceder al gobierno de Estados Unidos un 10% de su capital. Intel sería un gigante en este momento. Ahora, con eso han tenido una mala gestión a lo largo de los años y se perdieron. Y yo dije, creo que deberían pagarnos el 10% de su empresa. Y ellos dijeron que sí, que esos son unos 10.000 millones de dólares. Esto llega a Estados Unidos de América. Y yo dije, creo que sería bueno tener a Estados Unidos como su socio. Ellos estuvieron de acuerdo y aceptaron hacerlo. Y creo que es un gran trato para ellos. Y creo que es un gran trato. Él entró queriendo conservar su trabajo y terminó dándonos 10.000 millones de dólares a Estados Unidos. Así que conseguimos 10.000 millones, decía Donald Trump, que con esta medida quiere asegurarse que Estados Unidos tenga suficiente capacidad de fabricación de semiconductores en su propio territorio. Se trata de una decisión sin precedentes que busca impulsar la industria nacional y proteger intereses estratégicos ante la competencia global. Intel, que subía un 5% en Wall Street el viernes y que viene subiendo más de un 1% en las negociaciones fuera de hora. Y en Asia, la semana comienza con protagonismo para Evergrande, el gigante inmobiliario, la cara más visible de la crisis
crisis del sector en China con un pasivo de unos 330.000 millones de dólares y que ha sido expulsada de la bolsa de Hong Kong por mantener su cotización congelada durante más de 18 meses, un periodo en el que la empresa no ha sido capaz de cumplir con las condiciones que le había puesto el parqué para reanudar su cotización. Son las 7:10, 6:10 en Canarias. Este lunes nos dejan más noticias. Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca al presidente de Corea del Sur para hablar de los aranceles. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El primer encuentro bilateral entre ambos en el que se espera que aborden también otros asuntos como la cooperación en defensa, desnuclearización de la península coreana y cuestiones comerciales. El encuentro llega rodeado de dudas sobre el nuevo pacto arancelario bilateral y el rumbo de la estrategia hacia Corea del Norte. Ambos líderes discutirán en Washington cómo fortalecer la alianza integral estratégica en defensa y la cooperación económica en semiconductores, baterías, construcción naval, tecnologías avanzadas y minerales críticos. En Francia, el primer ministro François Bayrou comienza hoy una ronda de consultas con los principales sindicatos, con la patronal y con los partidos políticos en busca de acercamientos que puedan evitar el éxito de una casi segura moción de censura. En vísperas de un otoño que se presenta caliente en aquel país con huelgas convocadas en varios sectores y con una complicada negociación de los presupuestos rechazados de forma unánime por la oposición política y los sindicatos. Y mientras sigue corriendo el tiempo para ese posible encuentro entre Zelensky y Putin para intentar llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha exigido a Moscú que participe en las negociaciones sobre seguridad de Ucrania y se ha mostrado crítico con el papel de los líderes europeos a los que ha acusado de llevar a cabo una escalada agresiva y un intento torpe de influir en Donald Trump. Desde Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance no descarta sanciones contra Rusia, pero señala que este país ha hecho concesiones significativas hacia el acuerdo de paz con Ucrania. El presidente ha ejercido más presión económica sobre los rusos para detener esta guerra que Biden en 3 años. Ya saben, la idea es que no estamos haciendo nada, sino que ya estamos haciendo cosas ahora mismo. Y así es como funciona la negociación. Se hace algo, se habla con las partes, se intenta ver si hay un acuerdo. De nuevo, creemos que ya hemos visto algunas concesiones significativas de ambas partes, tan solo en las últimas semanas. Eventualmente tendremos éxito o nos toparemos con un muro. Y en Jeddah, los jefes de la diplomacia de los países de la Organización de Cooperación Islámica se reúnen hoy para coordinar posturas en torno a la crisis humanitaria de Gaza y los planes del gobierno israelí para ocupar la franja. Egipto prepara ya nueva ronda de conversaciones entre Israel y Hamas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Continúa la inestabilidad con cielos nubosos y tormentas localmente fuertes, sobre todo de madrugada en el litoral catalán, después en Mallorca y Menorca. En el norte peninsular se darán cielos nubosos con lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos. Por la tarde, nubosidad de evolución en el tercio oriental con chubascos y tormentas más intensos en el interior del sudeste. En el resto del país, predominio de cielos pocos nubosos o despejados. En Canarias, intervalos de nubes y posibilidad de algún chubasco aislado. Las temperaturas máximas en ascenso, salvo alguna área mediterránea y Gran Canaria, con valores ya por debajo de 34 grados en el sudoeste, Miño y Segura. Las mínimas altas sin bajar de 20 grados en zonas mediterráneas, sudoeste y Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Explora la revolución digital en Cripto Capital.
Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Siemens AG es un conglomerado de empresas alemanas con sedes en Berlín y Múnich. Tiene 190 sucursales a lo largo del mundo. Es considerada como la mayor empresa de fabricación industrial de Europa. La compañía fue fundada en 1847 por Werner von Siemens y Johann Georg Halske. Solo un año después construyó la primera línea telegráfica de larga distancia en Europa, 500 kilómetros de Berlín a Frankfurt del Meno. Siemens, la marca de electrodomésticos que empieza por sí. En 2011, Siemens cambió para siempre la forma que tenía de consumir energía. Peter Loscher, presidente del grupo Siemens, anunció el 17 de septiembre de 2011 en el semanario Der Spiegel el abandono total del negocio de la energía nuclear como consecuencia de la catástrofe de Fukushima en Japón. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 7:16 de la mañana, 6:16 en Canarias. Es momento de echar un vistazo a los mercados para ver qué es lo que está pasando, para ver dónde estamos, para conocer las claves de esta semana que hoy arranca e intentar anticipar y construir las carteras en base a esas expectativas. Empiezo por el tiempo real. Asia, los índices, ¿qué te dicen? Bueno, pues estamos viendo cómo cotizan en su mayoría con órdenes compradoras. Sienta bien el tono dovish de Powell y vemos cómo el Kospi surcoreano sube con fuerza el 1%. Una mañana en la que hay que subrayar fuertes subidas del sector tecnológico, no solamente en Corea del Sur, también en Taiwán y en China. Vemos a Shanghái con subidas del 0,63%, el CSI también con subidas que lo tenemos del 1,80% y también importante ver cómo el Hansen en Hong Kong esta mañana sube con ese entorno que impulsa al principal índice casi un 2% y al tecnológico casi un 3%. El índice Nikkei en Tokio, en Japón, sube un 0,67%, mientras el dólar se revaloriza frente al yen. Sube también el VIX de volatilidad a 17,05 puntos, rebota un 0,31%. Los futuros americanos vienen en rojo. El del Nasdaq cae un 0,03% y el futuro sobre el Dow Jones baja un 0,06%. ¿Futuros en Europa, Ángeles? Están moviéndose en negativo. El futuro del DAX retrocede un 0,34%. El futuro del FT100 de Londres prácticamente sin cambios, arriba un 0,06 y un 0,35 pierde el futuro del Eurostoxx. Bitcoin, $112.561, recorta un 2,11% frente al día de ayer. Baja también Ethereum, frente a ayer un 1,53%, pero en la última semana Ethereum sube más de un 8%. Tiempo real, $4.709. Esta es la fotografía. Vamos con el contenido. Bueno, y se les contábamos hace unos poquitos minutos que Nvidia va a ser una de las grandes claves del mercado y el sector tecnológico esta semana con sus cuentas. En Asia, los fabricantes de chips suben con fuerza en medio del escrutinio de Pekín sobre la estadounidense. Pues sí, la lupa puesta sobre el gigante de Silicon Valley ha desencadenado crecientes apuestas por los procesadores de marca local para el desarrollo de la inteligencia artificial. Las acciones de chips también se han visto impulsadas después de que DeepSeek presentase su modelo optimizado para chips fabricados en China justo en la semana pasada. En este contexto, el mayor fabricante de chips del gigante asiático, el SMIC, se ha disparado hasta un 6% en la bolsa de Hong Kong. También IA Cambricon Technologies con subidas del 8,6%, marca máximos en la bolsa de Shanghái. O Hikong Information disparado un 15%. La excepción llega por parte de Hua Hong Semiconductor, que ha caído el 3%.
2%. Las acciones de chips chinos, recordemos, en auge después de que los informes indicasen que Nvidia había ordenado a algunos de sus proveedores detener la fabricación de su H20 específico para China. En el sector automovilístico, las acciones de NIO suben más de un 14% y extienden las ganancias por séptima sesión. Pues sí, las acciones del fabricante de automóviles eléctricos chinos NIO, que cotizan en Hong Kong, continúan el repunte desde el lanzamiento de su último SUV, el ES8, el 21 de agosto. Su precio, 308.800 yuanes. Son al cambio $43.000 con un plan de suscripción de batería, lo que lo convierte en uno de los automóviles más asequibles de NIO, y en comparación los subpremium de NIO, que suelen costar entre 338.000 y 768.000 yuanes. Y Evergrande queda expulsada de la bolsa de Hong Kong tras mantener acciones congeladas por 18 meses. El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande ha sido expulsado este lunes en la bolsa de Hong Kong, como dices, y tal y como le venimos contando aquí en Radio Intereconomía, desde que sus acciones fueran congeladas durante más de 18 meses, un periodo durante el que una vez fuera el gigante inmobiliario no ha sido capaz de cumplir con las condiciones que le había impuesto el parqué para volver a la cotización. El 12 de agosto fue cuando Evergrande informó que había recibido esa carta oficial por parte del operador bursátil, confirmando que al haber superado el plazo máximo del 28 de julio, el comité de cotización había decidido cancelar su participación en el mercado. Según la normativa de la bolsa de Hong Kong, el operador puede expulsar a cualquier compañía cotizada que haya mantenido la negociación congelada durante ese periodo de 18 meses, y en marzo de 2024 ya había advertido Evergrande que así lo haría en caso de no cumplir con los requisitos a tiempo. Hace apenas 2 semanas le decía que no cumple con ninguno de los requisitos. Vamos con Estados Unidos. La semana pasada terminó en verde y con nuevos máximos para algunos de los índices. Cuéntame, Hugo. Pues sí, esto después de que Powell insinuara un recorte de tipos en su discurso en Jackson Hole. El Dow Jones llegó a máximos históricos subiendo un 1,89%, el S&P 500 un 1,52% también subiendo, y el Nasdaq arriba un 1,88%. Las apuestas de los inversores sobre un recorte el próximo 17 de septiembre se han disparado al 90%. Sin embargo, tal y como apuntó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, todavía tenemos que estar atentos a los datos de empleo y de la confianza. Bueno, vamos con nombres propios. Intel sube un 5,5%. La compañía era noticia las últimas semanas y ya ha aceptado ceder al gobierno de Estados Unidos un 10% de su capital. Con esta medida, Trump quiere asegurarse de que Estados Unidos tenga suficiente capacidad de fabricación de semiconductores en su propio territorio. Viene subiendo más de un 1% en las operaciones después del cierre. Según Wall Street Journal, Dr. Pepper está cerca de cerrar un acuerdo de aproximadamente $18.000 millones. Para comprar la empresa holandesa de café GDA Peet's. El plan establecido por la marca de refrescos plantea separar posteriormente sus unidades de bebidas y café. Cerró la sesión con un 0,18% en rojo. En el plano negativo, Workday, que caía casi un 3%. Después de que el proveedor de software de recursos humanos proporcionara una perspectiva en línea para el trimestre actual negativa. Todo esto a pesar de elevar su pronóstico de ingresos por su suscripción anual. Sin embargo, en una economía incierta, los clientes están ajustando sus gastos en plataformas como Workday, mientras revalúan presupuestos y tiempos. También se desplomaba Intuit, el creador de TurboTax, cayó cerca de un 5% después de que pronosticara un crecimiento de los ingresos del primer trimestre por debajo de las estimaciones de los analistas debido al débil desempeño de su plataforma de marketing MailChimp. Y en la agenda de la semana tenemos... Pues hoy conoceremos la publicación de viviendas iniciadas y las licencias de construcción concedidas durante el mes de julio, y el resto de la semana, el martes, se dará a conocer la evolución del índice de confianza del consumidor de Conference Board de agosto. El miércoles destacarán las solicitudes de hipotecas. El jueves tendremos el foco de atención que se situará en la segunda lectura del PIB del segundo trimestre de 2025, y además se publicarán los datos preliminares de consumo personal y el deflactor de PIB del segundo trimestre, así como las solicitudes de prestaciones por desempleo.
Para terminar, será relevante la lectura final de la confianza del consumidor de agosto de la Universidad de Michigan, y en el ámbito empresarial la semana estará marcada por la presentación de resultados de Nvidia. También lo harán HP, Dell Technologies, Autodesk, entre otros. Pues ahí lo tenemos. Los futuros en Europa vienen en rojo. El DAX cae un 0,32%, el Eurostoxx 50 baja un 0,29% y el IBEX 35 vuela. En el año lleva un 32,8%. Es una barbaridad. Una barbaridad frente a otros índices europeos. Es con diferencia el que más está subiendo. Le sigue, por ejemplo, el MIPTEL italiano, que gana un 26,5%, el FT100 de Londres, que está en máximos históricos, en el año sube un 14%, un 22%, el DAX alemán, pero ese casi 33% del IBEX 35 parece imbatible. Estamos a tan solo un 3,5% del récord de 15.945 puntos que se alcanzó el 8 de noviembre de 2007. Por lo tanto, ese máximo histórico a tiro de piedra si esto sigue subiendo. Bueno, cuéntame, la semana pasada, ¿cómo quedó la fotografía, los protagonistas? Lo más importante, ¿dónde estuvo? Pues en que las bolsas recuperaban optimismo tras esa apertura a un recorte de tipos de interés en Estados Unidos por parte de Jerome Powell. El IBEX apuntaba a la tendencia alcista y sumaba un 0,6%. Hoy parte desde 15.396 puntos, nivel más alto desde diciembre de 2007. En la semana subía casi un 0,8%. Fue la tercera semana consecutiva de avances. Destacaron las subidas de Celnex, que ganó un 3,7%, y de Fluidra, que subió un 2,3%. También valores que en el día anterior habían caído, como ArcelorMittal, Puig o Inditex, se sumaban a ese carro de los avances. Telefónica, que había sido el valor más castigado del IBEX 35 el pasado jueves, con una caída cercana al 5%, no consiguió rebotar, simplemente consolidó el nivel de cierre del día anterior. Y entre los pocos valores que terminaban en negativo, vimos a CaixaBank, que se dejó un 0,6%, y Naturgy, que perdía un 0,36%. En el resto de las bolsas europeas también se imponían las compras. Frankfurt subió un 0,3%, París un 0,4%, Milán un 0,7% y el FT100 de Londres un 0,13%. En la semana lo mejor lo vimos en Solaria, que ganó un 4,7%, Repsol subió 4 puntos porcentuales y avances del 3% para Acciona Energía. Su matriz también ganaba en la semana un 2,4%. Con diferencia, el peor valor fue Telefónica, perdió un 3,37%. Y es que en el mercado se está especulando sobre una posible ampliación de capital para reforzar su balance de cara a futuras adquisiciones. Indra perdió en la semana un 1% y por detrás Grifols, que se dejaba un 0,8%. Para la semana que comienza y sobre todo para el día de hoy, tenemos mucho, vamos tranquilitos, de menos a más. Bueno, nos da cierta tregua en el día de hoy la agenda. Vamos a conocer el índice de precios de producción del mes de julio en España. También la encuesta IFO de confianza empresarial de Alemania en agosto. Subió ese indicador ligeramente en julio a 88,6 puntos. El miércoles vamos a estar pendientes del índice de confianza del consumidor de la Comisión Europea en agosto y del índice GfK de confianza del consumidor en Alemania. Y el viernes es el día más importante porque conoceremos en nuestro país el dato preliminar de IPC de agosto, las ventas minoristas de julio y la balanza por cuenta corriente de junio. Ese dato preliminar de IPC de agosto también se va a publicar en Alemania, en Francia y en Italia. En estos dos países, además, se dará a conocer la segunda estimación del PIB del segundo trimestre. Y tenemos un protagonista en la semana, que es Sabadell, que el próximo viernes va a distribuir un dividendo de 0,07 euros por acción correspondiente a los resultados de 2025. En total entregará 370 millones de euros a sus accionistas. Esto representa el 37% de las ganancias obtenidas durante el primer semestre del año, que fueron de 975 millones. Este desembolso forma parte del esquema de compensación al accionista para el periodo
periodo 2025-2027 que fue presentado por el banco a finales de julio y que se plantea como una estrategia frente a la OPA que BBVA pretende realizar sobre el Sabadell. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana para analizar algunos de los asuntos que son clave en esta jornada de lunes. ¿Quiénes nos van a acompañar en esta primera tertulia de la semana y en este último lunes del mes de agosto? Bueno, van a estar con nosotros Antonio Díaz Morales, Ismael García de Santos y también Eduardo Abad. Con ellos analizaremos algunos de los asuntos clave, como por ejemplo las declaraciones que ha hecho Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Sí, en Jackson Hole este sábado dijo que buena parte del crecimiento económico de la eurozona y también de España se debe a la mano de obra, a la aportación de la inmigración. ¿Cuánta razón tiene? Y luego vamos a ver a lo que queda, o vamos a mirar a lo que queda de aquí a finales de año para ver qué esperar del crecimiento, de la inflación, de la deuda, de los presupuestos generales del Estado, y habrá un poquito de incendios, de esa gestión política, económica, de los incendios que han arrasado este verano en nuestro país. Tendremos consultorio de bolsa a partir de las 9:30 de la mañana con Pepe Bainat, director de bolsas y futuros.com, foro de la inversión, consultorio de fondos. La verdad es que es lunes, vamos cargaditos y hoy estamos aquí hasta las 12 de la mañana. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. AppLovin es una compañía de tecnología móvil fundada en Palo Alto en 2012. La compañía se dedica principalmente a servir a los desarrolladores de apps para que puedan comercializar, publicar, analizar y monetizar su contenido. La empresa saltó al radar cuando Pocket Gamer clasificó a AppLovin en su lista de los 50 mejores creadores de juegos móviles. La historia de AppLovin es también una historia de adquisiciones, unas veces exitosas y otras que no funcionaron. La compañía anunció la adquisición de la empresa de monetización móvil MoPub de Twitter por $1.100 millones. Un año después, intentó comprar Unity Technologies a cambio de $17.000 millones en acciones. Un mes después, la junta de la empresa rechazó la propuesta. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe a degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana.
Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, lo primero, IBEX 35 sube un 32% en el año. ¿Dónde está el techo? ¿Cuánto más puede subir en el corto plazo? Bueno, pues vamos a ver. En las últimas semanas venimos hablando ya de esa cuota cada vez más factible, ¿no? De pensar, ¿no? Los máximos históricos del IBEX 35, el índice IBEX 35 tradicional, el que todos conocemos, el que en el año 2007 marcó máximos históricos en los 16.040 puntos. Y bueno, pues parece una quimera, pero ahí estamos, camino hacia ese nivel, ¿no? Cada vez parece que es más fácil. Por el camino, obviamente, pues van a haber dientes de sierra, no vamos a ir a esta velocidad de crucero, pero lo está haciendo realmente bien porque ha tenido un arranque formidable el mes de agosto. Es verdad que la semana pasada ha sido una semana de consolidación, lo cual no está nada mal, porque si tú comienzas el mes de agosto en 14.100, te plantas la semana pasada, es decir, pues prácticamente la primera quincena larga, ¿no? Las 3 primeras semanas, te plantas en los 15.300 y no corriges, sino lo que haces es consolidar en la parte lateral, de forma lateral, pues bueno, con la subidita del viernes, cabe pensar que quieres salir de esa lateralidad para continuar con las subidas, ¿no? Y es que comentábamos semanas atrás que uno de los grandes alicientes que tienen los mercados es el inicio de la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Y en eso estamos. El viernes, Jackson Hole, parece ser que Jerome Powell pues no cierra la puerta, ¿no? A que en septiembre veamos ya por fin el comienzo de la bajada de tipos, ¿no? Y eso, pues bueno, esto va a ser pues un gran aliciente porque es lo que los mercados están esperando, ¿no? Claro. El viernes lo vimos también, todo subiendo, el Dow Jones en máximos históricos. Curiosamente, el Dow Jones, que era el que iba más retrasado, el que ha estado meses y meses sin marcar máximos históricos, mientras que veía que sus compañeros, S&P 500 Nasdaq, sí que lo hacía. Bueno, pues el viernes la historia al revés, ¿no? Máximos históricos del Dow Jones y S&P 500 y Nasdaq no pudo. Pero nada, están cansados, alguna lateralidad debemos esperar en el peor de los casos, pero el objetivo es ese 16.040 puntos. Ese es el objetivo. Mirando al IBEX 35, un 32,79% en el año, el DAX un 22,37% en el año, Milán un 27%, Eurostock 50 un 12%, Londres un 14%, y vemos a los índices americanos también en positivo, aunque con ganancias algo más moderadas. El Nasdaq desde el pasado 2 de enero un 11%, el Dow Jones un 7,26% y el S&P 500 un 9,95% arriba. Seguimos positivos, largos en los índices americanos. ¿No tornamos las carteras hacia una posición más defensiva, Bolinches? Bueno, vamos a ver, a medida que el inversor sea consciente de la debilidad del dólar estadounidense, que se va a acrecentar, porque claro, si ahora vamos a comenzar a ver bajadas de tipos de interés, el dólar se va a depreciar todavía más, ¿no? Entonces debemos estar preparados para ver, de la misma forma que un IBEX se va hacia los 16.000, pues ver un par euro-dólar que se va hacia el 1,2350, ¿no? Y eso también es importante. Entonces hay que hacer cobertura de debilidad del dólar, comprando el futuro de euro-dólar, ¿no? Pero, como bien has comentado, el mercado nacional está muy fuerte. Tiene un culpable, obviamente, es el sectorial bancario, al cual considero que todavía se le puede exprimir algo más, a pesar de que hemos visto pues ese CaixaBank que corregía en el saldo semanal, ¿no? Por ejemplo, algunos ya empiezan a tener cierto mal de altura, ¿no? Pero yo insisto, creo que se les puede dar todavía una vuelta de tuerca adicional. Y bueno, pues ir girando hacia sector energías, las eléctricas, Repsol, cuida muy bien a los accionistas. Las eléctricas creo que van a recoger el testigo de esa financiación mucho más barata de antaño, porque es un sector de uso intensivo de capital ajeno y oye, pues todo lo que sea tener el dinero al 2, pues mejor que al 6, ¿no? Entonces, bueno, esa
ese tránsito yo creo que todavía tenemos hasta tomarnos las uvas tiempo para hacerlo, ¿no? Creo que se le puede exprimir un poquito más a la banca. Oye, me interesa, Bolinches, euro-dólar, como lo ves, petróleo y oro, para aquellos que están un poco despistados, que hoy aterrizan y que se encuentran con estas referencias. Balance mensual y expectativas para estos tres activos, dólar, oro y petróleo. Bueno, pues comenzamos el par euro-dólar. Como he comentado, el objetivo final es 1,2350. Va bastante lento, lateralizado, está esperando pues lo que está todo el mundo esperando, ¿no? El inicio de la bajada de tipos de interés por parte de la FED, ¿no? Tendrá que hacerse con el 1,1830 como nivel de salida para un nuevo tramo alcista. Pero ese es el final de la historia. En cuanto al barril de petróleo, referencia Brent, pues también está como aletargado, esperando algún tipo de aliciente, a ver qué ocurre con la producción diaria, si se reduce para apretar un poquito bajar la oferta y a ver si la demanda se anima un poquito. Bueno, aquí más que resistencia me atrevería a dar un soportazo brutal, 65,40. Si pierde este nivel sí que lo veo que se nos va a 60,5. Y por último, la onza de oro pues reaccionó, y de qué manera también muy positivo, a Jackson Hole, pero todavía dentro de esa lateralidad. Y es que está moviéndose en rango lateral muy amplio, pero todavía rango lateral. 3.450 prácticamente, redondeando, máximos históricos, ¿no? En base cierres. Nos acercaremos a ellos y algún día romperemos al alza. Yo creo que ese día llegará cuando ya veamos que sí o sí comienza la bajada de tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, lateralizado, pero con la tarea de romper por la parte de arriba, que no por la parte de abajo, la onza de oro. Oye, las criptomonedas, el que haya vuelto de vacaciones, haya estado despistado, verá sobre todo que Ethereum ha rebotado, ha volado como un auténtico cohete, $4.711. Solo en la última semana ha subido un 8,56%. Ahí te pido también niveles al alza de resistencia para Bitcoin y también para Ethereum. Bueno, pues por la parte de abajo es lo que hay que mirar. Un valor que es alcista, pues tiene que continuar siendo alcista por definición, con la continuidad de los mínimos que sigan siendo crecientes. Entonces, bueno, hoy por hoy los $4.050 es lo que no tiene que perder. Dentro de esa secuencia, dentro de esa pauta de máximos y mínimos crecientes, pues llegará un momento que ahora se hará con los 4.850 en base cierres, para seguir su camino al alza. Hay que recordar que teníamos los máximos anteriores pues allá por noviembre del 21 en los 4.840, es decir, que esta zona le debería costar un poquito, pero yo creo que al final también se hará con ella en la medida que el Bitcoin no falle y también, bueno, pues vuelva otra vez a porrear la puerta de los 123.600 y pueda con ellos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la coyuntura de bajada de tipos de interés, oro subiendo, pues mercados alcistas, las principales criptomonedas no deberían fallar, deberían continuar su senda alcista. Oye, y ya para terminar, tema tecnología, Nvidia esta semana publica resultados, Intel, el gobierno de Estados Unidos, entra con un 10% del capital. ¿Cómo ves tecnología? Y dime, ¿cuál es tu favorito? Bueno, pues Intel, luego la caída tras el anuncio de la entrada del gobierno, pues había que aprovecharla, yo lo he hecho. Las 7 magníficas, no todas, pero me siguen gustando, a pesar también del mal comportamiento la semana pasada, pero Microsoft, Apple, Alphabet son valores que no te pueden fallar en la cartera, ¿no? En el medio plazo. Y hay que estar ahí también. Riesgo divisa cubierto. Importante, porque lo que nos puede dar el mercado nos lo puede quitar el dólar, ¿eh? Ojo. Vale. Dentro de la bolsa española, ¿te mojas con un par de valores? Pues es difícil, pero Repsol y prácticamente su 7% de remuneración al accionista, que va a continuar. Yo creo que se ha telefonizado y va a cuidar mucho vía dividendos al accionista y no nos puede fallar. ACS, fuera del sector eléctrico, fuera del sector bancario, que son dos sectores que me encantan, pues toquetear algo de construcción, ACS, ferroviario, estaría ahí con dudas, la verdad. Pero hay mucho, a nivel nacional hay mucho y es el momento de estar en el mercado nacional. Así que prácticamente donde quieras.
Estupendo. Pues Eduardo Olinches, analista de Invertir, el diario económico del Español. Gracias por las claves, cuídate mucho, feliz semana y ya por el lunes. Buen día. Muy bien. Adiós, Olinches. Chao. Chao. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. La economía a tu alcance. Vamos a ir con los diarios a ver cómo refleja la actualidad este lunes 25 ya de agosto y empiezo con El Economista. La vuelta al cole se encarece un 20% en 3 años y supera los 500 euros. La banca de inversión pierde un 30% de su negocio en España. Lidera la caída en Europa ante la falta de salidas a bolsa, fusiones y adquisiciones. Este periódico también cuenta que AENA crece en Brasil con un alza en mercancías del 30% en Sao Paulo. Cuenta cómo es el plan para reducir las emisiones del transporte y lograr la neutralidad climática. Y Nvidia entierra 3 lustros del reinado de Apple en bolsa. Este diario, El Economista, cuenta además que los autónomos alertan del fracaso de las ayudas por cese de actividad, que el gobierno sube los requisitos de luz y agua a los centros de datos, que Moncloa contrató a Huawei tras regularizar el pago de 25 millones con Hacienda y que el 26% de los jubilados cobra ya una pensión de más de 2.000 euros. Los pensionistas con mayores rentas suben un 64% desde el año 2021. En el diario Expansión, las grandes fortunas se fijan en banca, energía y defensa. Koplovich, Abelló, Palazzi, Marc o Del Pino invierten en sectores europeos al alza. Cuenta también Meliá, Barceló y Riu, récord de ingresos y plena ocupación. Tirón de la demanda internacional liderada por turistas alemanes y también británicos. Más Orange ultima un acuerdo eléctrico con Endesa. Hay fotografía para José Bogas, consejero delegado de Endesa, y Meinrad Spenger, consejero delegado de Más Orange. Sabadell estudia sacar al mercado la plataforma tecnológica de TSB. Es considerada una de las más avanzadas del Reino Unido y también destaca este periódico que Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca están en la carrera de las pastillas antiobesidad. En la contraportada del diario Expansión, China mira a Estados Unidos para lanzar una liga asiática de baloncesto. Con el respaldo del multimillonario Joseph Tsai, cofundador de Alibaba, la competición asiática quiere aprovechar el lucrativo mercado de los eventos para aficionados. La liga cuenta con la participación de 12 equipos de China, Corea, Japón y Mongolia. El cofundador de Alibaba, dueño de Brooklyn Nets, impulsa este proyecto. Vamos ahora con prensa nacional y también prensa internacional. Eva Villanueva, Hugo Alonso, adelante. Pues comenzamos con las cabeceras nacionales. En El País, Madrid y Londres prevén derribar en enero la verja de Gibraltar. España y el Reino Unido esperan que Bruselas tenga el acuerdo en octubre y se ratifique en diciembre. El ministro principal se compromete a aplicar el pacto lo más rápido posible. También en política nacional, el PP pidió el doble de medios aéreos contra el fuego de los que dispone la Unión Europea. Dice que los incendios remiten, pero 15 de carácter grave siguen activos. Por otra parte, los aranceles de Trump golpean a sus socios y tensionan el comercio mundial. Y en arena internacional, fotografía para la hambruna en Gaza. Egipto busca frenar la escalada en Gaza en plena ofensiva israelí. En El Mundo abren en clave política. La valoración de Sánchez va en caída libre a media legislatura. Dicen, por otro lado, las comunidades autónomas reducen los alumnos por aula ante la inacción del gobierno.
También en página nacional, ABC, Puente Plaza 2028, liberalizar el cercanías frente al criterio de competencia y Bruselas. El Ministerio de Transportes ni siquiera ha publicado las líneas a licitar, pese a que la fecha límite estaba fijada desde hace 6 años. También la tupida red narcoterrorista que sostiene a Maduro en Venezuela. En La Razón abren con Sánchez, tendrá que responder por su blindaje en La Mareta. El gobierno impidió que se pudiera navegar en la zona aledaña a la residencia gubernamental de Lanzarote. También en clave política arranca un curso político tensionado por el objetivo del PSOE de utilizar los incendios. Sánchez y Feijóo regresan a Madrid, se reanudan los consejos de ministro y comités de dirección del PP. Empezamos la prensa internacional en el otro lado del charco. Abrimos con The Wall Street Journal, que abre en clave empresarial el complicado baile de Intel con Trump. Apenas 5 meses después de asumir el cargo de director ejecutivo de Intel, Lip Bhutan luchaba por supuesto llegar a una tregua con el presidente. Fue una odisea de 2 semanas. El rally tecnológico muestra señales de estar perdiendo fuerza. Nvidia y otras acciones de los 7 magníficos se han visto afectadas por crecientes dudas sobre sus valoraciones y el potencial de la inteligencia artificial. En cuestión geopolítica nos cuentan que caza de drones rusos en un avión de hélice con escopetas. Un escuadrón de pilotos y artilleros patrulla los cielos de Ucrania en busca de drones de ataque y reconocimiento rusos. Nos vamos a The Washington Post, que abre con los incidentes que están sucediendo en Washington DC. ¿Qué está pasando realmente en Washington DC? Dicen, los vídeos de la Casa Blanca compiten con los de los espectadores. Por otro lado, la Guardia Nacional ahora porta armas en Washington DC. Los miembros de la Guardia llevarán sus armas de servicio, que pueden incluir pistolas o rifles, y pueden ocurrir detenciones que conduzcan a arrestos, según comentan. En The New York Times, mientras el líder de Corea del Sur se reúne con Trump, China cobra gran importancia. La creciente atención de Washington hacia Beijing está poniendo a prueba la alianza que data de décadas entre Corea del Sur y Estados Unidos. Y en la prensa europea comenzamos con las portadas de Alemania. Handelsblatt, el grupo Lufthansa se reestructura. Un documento interno muestra a qué deben renunciar las aerolíneas premium. Los nuevos comités y la consolidación de tareas a nivel de grupo buscan aumentar la eficiencia y la rentabilidad de la empresa. Se espera que todo esté listo para principios de 2026 si el equipo directivo se incorpora. En Frankfurter Allgemeine Zeitung, los polémicos planes del ministro de Economía, Reiche. La ministra de Economía quiere abaratar la reestructuración del sistema energético. Los críticos temen que la ralentice. Ahora la cosa se pone interesante. En páginas británicas de Times, la presión crece, mientras 7 de cada 10 afirman que el primer ministro está gestionando mal la migración. Después de un verano de protestas contra la política de asilo, el público está perdiendo la fe en la capacidad del gobierno para manejar las crisis de las pequeñas embarcaciones. Además, en otros asuntos, los inversores invierten miles de millones en el mercado de oficinas de Nueva York. El repunte de los préstamos CMBS vinculados a los rascacielos de la ciudad indica un deshielo tras el enfriamiento de la pandemia. Y en Francia, en Le Monde, inteligencia artificial. Los economistas se preocupan por el riesgo de una burbuja financiera. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Porsche AG es una compañía alemana que nació en 1931 en Stuttgart. Desde sus primeros pasos, la marca estuvo muy relacionada con la velocidad y los coches de carreras. Su primer encargo fue un auto de carreras para un premio de gran motor. Durante la Segunda Guerra Mundial, como otras grandes marcas alemanas, se encargó de material bélico, como por ejemplo del diseño de los tanques Panzer. Porsche ya ha tenido otras crisis.
En los años 80 la marca atravesó una de las peores épocas de su historia. A finales de esta década los resultados se resienten y es que Porsche pasa de vender 50.000 unidades en 1984 a vender la mitad a principios de los 90. En medio de serias dudas sobre su supervivencia, el fabricante saca nuevos modelos y saca en 1993 su mítico Porsche 911 Carrera Coupé, que inició la remontada de la empresa en los 90. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. BYD fue fundada por Wang Xuanfu en 1995 y en un principio la compañía estaba diseñada para la fabricación de baterías. La historia de la empresa cambió para siempre cuando en 2003 se funda BYD Auto. Tras la adquisición de Sichuan Automobile Company, los vehículos han gastado cada vez más peso en los planes de BYD. En 2009 suponían el 50% de los ingresos de la compañía. Hoy llega al 80%. Lo que está claro es que el gobierno chino ha apostado y mucho por la movilidad y el vehículo eléctrico, no solo en su país. Empresas como High Green Energy o Envision han elegido España para llevar a cabo sus proyectos. Estas inversiones tendrán un coste de 10.000 millones de euros y China quiso recompensar la postura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pidió a la Unión Europea que reconsiderara los aranceles de los vehículos producidos en China. El gigante asiático busca ganar una enorme cuota de mercado a nivel global. Hoy, en Capital Intereconomía... Tertulia Capital a partir de las 8:15 de la mañana nos van a acompañar Antonio Díaz Morales, Ismael García de Santos y también Eduardo Abad. Hablaremos de la aportación de la inmigración al crecimiento económico a raíz de las declaraciones que ha hecho Christine Lagarde en Jackson Hole justo este fin de semana. Y también hablaremos de los autónomos, pensando en los incendios. ¿A cuántos autónomos les está afectando esta oleada de incendios este verano? ¿Qué coste económico tiene? ¿Qué le piden al gobierno? ¿Qué esperan del Ejecutivo? ¿La burocracia se podría simplificar para acceder a más ayudas de una forma más ágil? ¿Qué pasó, por ejemplo, en la anterior catástrofe que asoló España, que fue la Dana? Lo vamos a contar en la Tertulia Capital a partir de las 8:15 de la mañana. Tendremos consultorio de Bolsa Española a partir de las 9:30 de la mañana y de Bolsa también americana y europea. Nosotros no nos ponemos límites ni fronteras. En ese consultorio va a estar Pepe Bainat. Ojo, porque a partir de las 11 de la mañana, no, de las 10, empieza la hora del inversor y en ese espacio vamos a repasar las criptomonedas con Ethereum volando por encima de los $4.700 y vamos a ver oportunidades de inversión dentro del mundo cripto y sobre todo dónde están los motores y cuánto más pueden impulsar a Bitcoin y a Ether. Vamos a hablar también de ideas de inversión para este año 2025. Hoy vamos a hablar de un fondo de inversión, una estrategia que realmente les va a merecer la pena a partir de las 10:20 de la mañana y tendremos consultorio, si es que no paramos. Esto es Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. IBM o International Business Machines Corporation es una compañía que se fundó en 1911 con sede en Armonk, Nueva York. La compañía posee más patentes que ninguna otra empresa de tecnología